Importancia del tamaño de la vaca en la ganadería. El porte del ganado bovino es un factor que muchos productores ganaderos, razón por la cual se han inclinado a preferir bovinos de porte pequeño. Como es bien sabido, las vacas grandes no necesariamente son las mejores reproductoras e incluso existe una relación negativa en el peso de la vaca y el peso al destete del ternero. En el mejoramiento genético bovino, el factor que más quieren mejorar los productores ganaderos es el porte o tamaño de los bovinos. Generalmente, el tamaño de los bovinos está influenciado por aspectos como el potencial genético, influencia ambiental, factores climáticos, calidad y cantidad de alimentación suministrada y factores de estrés asociados a la producción, como por ejemplo hacinamiento, movimientos excesivos, frame, escalas de tamaño del ganado. Estudios han demostrado ventajas, los índices reproductivos, para vacas grandes cuando se comparan con bovinos más compactos, pero ojo, que debe señalarse que el tamaño genético es probable que no haya sido el factor causal de las diferencias encontradas. El mayor tamaño puede ser asociado con una mayor adaptabilidad al medio. Lo compacto puede estar relacionado con el balance fisiológico desfavorable, temas de reproducción. Sin embargo, es razonable pensar que el tamaño genético no está relacionado con la performance reproductiva. Es de recalcar que un buen comportamiento reproductivo puede presentarse tanto en razas bovinas, grandes o pequeñas. La habilidad materna de la vaca no está relacionada con el tamaño genético, sin importar que las razas, sea de porte grande o pequeño. Existen razas bovinas que son notoriamente buenas y otras malas para criar buenos terneros. Estudios realizados en Estados Unidos demostraron que vacas de la misma edad que alimentaron terneros, en los cuales se logró observar un aumento significativo en el peso al momento del destete de los terneros a medida que aumentaba el tamaño de la vaca madre. La interpretación lógica es pensar que el mayor tamaño está asociado con mayor adaptabilidad al medio y en consecuencia una mejor habilidad materna. La tasa de crecimiento bovino, si está determinada por el tamaño genético, la vaca aporta el 50% de genes al ternero para temas de crecimiento y el otro 50% es aportado por el toro padre. El tamaño genético del vientre influye poco en el costo de la unidad de peso de ternero destetado. El potencial genético para el tema del crecimiento del ternero es entonces el principal factor que determina el tamaño ideal de la vaca. Si también se consideran los genes aportados por el toro, la vaca deberá de un buen tamaño genético, tanto para lograr balancear los genes del padre y obtener el ternero del potencial genético deseado. En la práctica, generalmente el tamaño de las vacas está determinado por el toro y el tamaño de este. La principal razón es debida a la poca posibilidad de seleccionar vacas por el tamaño, ya que se necesitaría de un mayor número de reemplazos y existen otros factores de mayor importancia en la selección de vientres. ¿Pero qué tamaño debe tener la vaca? La mejor respuesta sería el mismo tamaño genético que los toros. Derivado de esto surge la otra interrogante: ¿qué tamaño debe tener el ganado que se utilice? Hay que ser claros y comprender que el tamaño genético no es el tamaño que se alcanza en la balanza. Ciertas estimaciones indican que el tamaño genético equivalente del toro en relación a una vaca de tipo similar es de 1.5 veces el tamaño adquirido o el peso de la vaca adulta. Así, para un grupo de vacas o razas de 450 kilos de peso en edad adulto, el tamaño equivalente de un toro será del orden aproximado de los 680 a 700 kilos. Podemos concluir que no existe ningún tamaño recomendado como el mejor para todas las circunstancias, pues este variará de acuerdo a las condiciones ambientales, prácticas de manejo, edad a la que se comercializa el ganado y las preferencias del mercado por un determinado tamaño de bovinos. De esta forma, el productor ganadero debe establecer una serie de metas o parámetros antes de tomar la decisión apropiada. El tamaño debe ser dimensionado con el objetivo que el ganado, para faena, conserve una alta tasa de crecimiento en la etapa de engorde hasta lograr el tamaño y condición de faena.